Bon dia. Bon dia. Se sent? No. Us està obert. A veure, potser des de les... David? Ara. Merci, David. Buen día, buenos días. Iniciamos la segunda sesión, la segunda jornada del Congreso CODI de divulgación, transferencia e impacto social de la ciencia. La sesión comenzará con dos ponencias de media hora cada una. La primera titulada El retorno de la ciencia abierta a la sociedad, la importancia de la comunicación científica. Será impartida por la doctora Candela Oller. Tenemos media hora de tiempo para hacer la presentación y después tenemos unos minutos para preguntas. La doctora Oller es profesora agregada en la Universitat Oberta de Cataluña, la UOC, y miembro del Grupo de Investigación en Aprendizajes, Medios y Entretenimiento, GAME o GAME, de la misma universidad. Asimismo, es directora del Máster Universitario en Periodismo y Comunicación Digital y sus líneas de investigación se centran en la ciencia abierta y la comunicación científica. Cuando quieras, Candela, muchas gracias. Muchas gracias, Nuria, por la presentación. Lo haré allí de pie. ¿Está verde? Yo creo que sí. Vale, genial. Gracias por la presentación. También un agradecimiento al Comité Científico del Congreso, en especial a Javier Guallar, por darme la oportunidad de plantear, ¿no?, y de dar el enfoque que considerase más oportuno. Habitualmente me conocéis más hablando de ciencia abierta, pero hoy voy a combinar la profesión periodística, que también ha comentado Nuria en mi currículum, es parte importante, con la ciencia abierta. Así que os he preparado una presentación que es un poco, combina ciencia abierta, repasando algunos aspectos, más que aspectos, palabras que considero relevantes y clave y muy vinculadas a la divulgación dentro del marco legal. No hablaré con detalle de infraestructuras, pero sí que comentaré la importancia que tienen, ¿no?, para la comunicación, para la divulgación de esta ciencia abierta. Pero no vamos a profundizar. Y luego la segunda parte de esta presentación de media hora centraremos en 4 aspectos que considero muy relevantes en la comunicación científica, hablando de unidades de cultura científica y luego personal académico, profesorado, autores, investigadores, ¿no?, en el mismo paraguas. El rol del periodista científico. Ayer por la tarde ya se apuntaron ideas, ¿no? Con la bienvenida y las palabras del vicerrector Abadal quedé tranquila porque decía, ¿no?, los asistentes del Congreso, mayoritariamente gente de documentación, bibliotecarios, pero quizás en una tercera edición en este caso, ¿no?, tendríamos que tener aquí más periodistas, más gente de comunicación, que ya veo algunos, que conozco algunas caras, pero creo que sería un público muy, muy interesante. Y luego daré algunos ejemplos, orientaciones de narrativas posibles para comunicar ciencia abierta, ya sea como periodista científico o como investigadores, que muchas veces, ¿no?, tenemos que hacer la doble función. Bien, dando un poco de contexto, un marco legal. Conocemos la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, sabemos que fue del 2011, pero se actualizó más tarde, y me gusta resaltar, ¿no?, como veis, la parte de la transparencia que supone el acceso abierto, pero también la idea que la sociedad, ¿no?, debe enfrentarse a complejidades, y creo que si no hay una buena divulgación, transferencia de la comunicación en comunicación científica de los resultados y los hallazgos de la ciencia, es difícil tener una ciudadanía que pueda hacer eso, que pueda, ¿no? Hablaremos y se ha hablado también de desinformación. Luego, no está específicamente incluido en la presentación, pero los informes PISA y otros informes que hablan de cómo nuestra juventud, nuestros chicos y chicas se están formando en los colegios, vemos, ¿no?, pues que hay carencias importantes, y eso a veces, ¿no?, también hace que la sociedad pues necesite estar más formada a nivel de ciencia. Y lo relaciono con un informe que se redactó hace años, tenemos aquí uno de sus autores, que eran unas recomendaciones para implementar este artículo 37 de la Ley de la Ciencia, de la difusión de acceso abierto, y lo he seleccionado porque aquí vemos, se hablaba de quién puede beneficiarse, ¿no?, de los resultados de investigación, hablaba de las empresas, es cierto. Estas recomendaciones también hablaban de un rol muy específico del bibliotecario que desempeña un papel clave en la ciencia abierta, pero yo creo que aquí y hoy, ¿no?, vamos a hablar también más y con detalle del periodista científico.
Más allá del artículo 37, que solemos hacer referencia cuando hablamos de ciencia abierta y de acceso abierto, más en concreto, también quiero dar algunas pinceladas del 38, que es, creo, más directo y más aplicable a la jornada y al Congreso, de la cultura científica y tecnológica. Aquí también vamos en la misma línea de lo que os mencionaba al principio, de que la sociedad esté formada y sea crítica y pueda tener pues, un bagaje, ¿no? Nos habla de personas, de conocimiento científico, de sociedad, mejorar esa formación. Yo creo que la formación es clave para poder, formación que podemos impartir desde las universidades, pero también, ¿no?, a nivel científico de los centros, que su profesorado, sus investigadores estén formados y que puedan hacer una mejor compartición de este conocimiento científico. El artículo también menciona la participación de la ciudadanía en este proceso. También se hablará en otras ponencias de ciencia ciudadana. Creo que es un tema que será bastante tratado. Uno de los aspectos específicos es la divulgación. También pone foco en museos, centros divulgativos de ciencia, estas instituciones involucradas y también muy claves para acercar la investigación, los resultados de la investigación a la sociedad. Habla en el apartado F de las unidades de cultura científica, que más adelante haré referencia, y de este personal de investigación que está implicado. Aquí también hay otro tema que luego intentaré mencionar o que resuene. Los colectivos que tienen dificultades de acceso a la ciencia, a la comunicación científica. Ayer se hablaba de aspectos muy territoriales vinculados, ¿no?, al impacto de la ciencia en comunidades autónomas, en territorio, pero luego hay otros factores que pueden ser barreras y creo que los debemos tener en cuenta a la hora de comunicar y trasladar nuestro conocimiento científico. También hay motivos de edad, el edatismo cada vez más se está estudiando, a ver las dificultades que implica. Y luego os menciono también ese añadido, esa incorporación que se hizo al modificar y actualizar la ley, porque habla de los medios de comunicación, en este caso de las cadenas de radio y televisión públicas y esta sensibilización que deberían hacer. Yo creo que podríamos coincidir, ¿no?, que los programas de ciencia y divulgación no son los que tienen más audiencia y los que, ¿no?, tienen más interés. Y antes os mencionaba el informe PISA, ¿no?, y cómo la juventud está subiendo a nivel de competencias y de formación, pero es que también nos encontramos a veces que esta juventud tiene, y lo sabemos, nuevas maneras de informarse. Y hemos hablado y hablaremos de redes sociales y cómo acceden al conocimiento y a la información. Están informados, tienen interés, pero tienen unos formatos que son más breves, que quizás no hay tanta profundidad. Así que, bueno, el rol de los medios de comunicación creo que necesita mejorar y necesita profundizar más. Y para ya cerrar este preámbulo, introducción más a marco a aspectos legales, pues mencionar la Estrategia Española en Ciencia Abierta, que también como objetivos quiere promover la transferencia a la sociedad, la difusión de los resultados entre la comunidad científica, pero no solo entre iguales, sino también a la sociedad, que será el foco de lo que os quiero desarrollar más adelante. Y también tenemos la estrategia catalana, que no la menciono, pero que va muy alineada, ¿no?, y que también como objetivos, pues, esa transferencia, esa divulgación. Bien, hablando de infraestructuras, os comentaba que no vamos a profundizar en ello porque creo que podríamos estar una mañana entera hablando de infraestructuras. Aquí hay unas capturas de pantalla que no son al azar, pero tendría que haber muchas más. Simplemente trasladar mi idea de la necesidad de unas buenas infraestructuras. En este caso son infraestructuras que creo que van más para científicos, para académicos, que no para sociedad. Pero bueno, quizás el RACO, las revistas catalanas amb accés obert, quizás es un contenido que se consulta más allá de la academia, de los investigadores. No tengo datos específicos porque tampoco era el objetivo de la presentación, pero luego hay otras infraestructuras que son muy centradas, ¿no?, en academia, investigadores, todo el tema de datos que cada vez está más presente, pero luego también tesis y luego, por ejemplo, EOSC, ¿no?, como referente europeo en infraestructuras. Esta necesidad de tener unas buenas infraestructuras para poder transferir
guardar y depositar investigación, pero quizás también plantearnos si las infraestructuras existentes son suficientes o adecuadas para esta transferencia a la sociedad que os comentaba que veo clave. Aquí, ¿no?, creo que lo relevante es este retorno, ¿no?, a quien paga la ciencia abierta, pero también esta necesidad que creo que tiene la sociedad y que os quiero recalcar. Y pasando a la segunda parte de la presentación, centrada en la comunicación científica. La comunicación científica sabemos lo que es, puede ser esta difusión, ya sea entre pares, entre académicos, entre un público que ya tiene un nivel y un conocimiento científico o a un público general. Me gustará focalizar más en este público general, en la sociedad, como ya os anticipaba, y hay múltiples vías para llegar a ella. Además, como podéis ver, os pongo algunos ejemplos de la UOC, la universidad en la que trabajo, porque también esta comunicación científica pues, se puede dirigir a la comunidad de la misma universidad, cada uno pues, en sus universidades y centros. Una vía directa y muy importante que también mencionaremos con los medios de comunicación, y hablábamos antes, ¿no?, de las televisiones y las radios públicas, con la comunidad académica, la propia comunidad académica, con el mercado, ¿no?, con el ámbito más de empleabilidad, y luego con la sociedad. Y a nivel de sociedad, aquí os menciono algunas opciones que luego vamos a profundizar un poco más. Tenemos las redes sociales, quizás ha sido la manera más abundante de compartir ciencia, resultados, ¿no?, ya sean redes totalmente académicas o redes generalistas. Los medios, ¿cómo pueden ayudarnos a divulgar, a compartir? Pues con notas de prensa, con entrevistas, con artículos de opinión. Otro de las opciones son los blogs y los boletines. Yo creo que también han sido históricamente, en los últimos años, bastante utilizados estos blogs, boletines, y quizás no por los propios periodistas científicos, sino por los mismos académicos con los proyectos de investigación que hemos intentado tener un espacio para compartir, para divulgar. Esta parte de transformar una investigación en una actividad divulgativa, para informar, sensibilizar, luego lo comentaremos. Y también otra manera, otra vía de multiplicar y comunicar la investigación, ¿no?, con captación de voluntarios. Esto iría más vinculado a la ciencia ciudadana. Algunos ejemplos, os voy a poner capturas de algunos ejemplos que me resultan muy cercanos y que conozco con mucha profundidad. Tenemos canales corporativos, cada universidad y centro de investigación suele tener, otros más institucionales, que aquí aparecen los que os mencionaba antes, pues blogs, boletines, redes sociales, y luego canales externos que también comentaremos, plataformas como The Conversation, que quizás os suena, habéis publicado en ellas. En la parte derecha de la pantalla hay dos ejemplos de divulgación en el caso de los estudios de información y comunicación de la UOC, la Facultad de Información y Comunicación, que son diferenciados y os voy a comentar. El Todo Comunica es un blog donde hay una persona, una periodista científica, una gestora de contenidos que nos lleva a las redes, nos hace propuestas a partir de nuestras investigaciones, de aquello que sabe que hacemos, y elabora ella los contenidos y lo tenemos diversificado por las titulaciones y también las investigaciones y los grupos que hay en la facultad. Por tanto, hay una periodista científica que se encarga de ello, tenemos la suerte de poder contar, ¿no?, con esta persona, con un equipo. Y luego en la parte inferior está el Comín, que es una revista de divulgación, no es una revista académica, hacemos diferenciación en la UOC, y en esta revista somos los profesores e investigadores que podemos hacer propuestas. De hecho, tenemos como ya un calendario de publicación y sabemos que cada mes y medio nos toca preparar un contenido y se publica. Luego la revista pues tiene un servicio de edición, maquetación, traducción incluso. Y aquí se pueden ver temáticas de intereses que a veces son muy incipientes, de cosas que se están gestando, todavía no hay proyectos detrás, a veces son resultados, a veces también son entrevistas a expertos, pero para que tengáis algunos ejemplos reales de comunicación científica. Luego, preparando la presentación, he visto que no lo conocía personalmente, pero está la Divulgateca, que es de la FECIT,
donde tenemos recursos, proyectos y estudios, que también es una plataforma que yo creo que va orientada en esa línea de comunicación científica. Os hablaba de Conversation, que quizás ya os suena. Luego hablaré de la versión catalana que ha nacido recientemente, la semana pasada, porque le voy a dar un vínculo con la lengua de la ciencia. Y luego también quería mencionar el blog de Bit, porque le tengo mucho aprecio, tiene muchos años. Es un blog que va de la mano de una revista científica, una revista que nació aquí en la facultad, que tuve la oportunidad de codirigir durante una década y que lo que intenta es informes en acceso abierto que pueden ser un poco pues, complejos, extensos, los quiere digerir. No simplificar, sino utilizar un lenguaje que sea más cercano y de manera que quien puede leer el blog de Bit en un par de páginas se hace la idea del informe extenso y también le animamos a que lo lea, ¿no? Yo creo que son ejemplos de comunicación científica que tenemos muy cercanos. Voy bien de tiempo, Nuria, porque lo voy mirando. Bien, sí. Luego os quería hablar, voy un poco rápido porque es que 25 minutos me parecía muy poco, disculpad. Entonces os quiero hablar de las unidades de cultura científica que estaban recogidas, ¿no? Estaban en este preámbulo que os repasaba de marco legal. No, gracias, estoy bien. Sí, este informe lo encontraréis luego en las referencias bibliográficas del final de la presentación, es del año pasado. Quizás no veis muy bien la letra porque es cierto que es un poco pequeñita, pero me interesaba resaltar las dos figuras. En la primera parte, los objetivos que tienen las unidades de cultura científica. Podemos ver el primero, que quizás no es el que tiene destacado la franja de azul fuerte, de muy importante, acercar la actualidad investigadora y de la ciencia a la sociedad, pero luego también promover la alfabetización científica, promover una sociedad que apueste por el conocimiento, información, contraste científico. Podéis ver, ¿no?, todos aquellos criterios que consideran con mayor importancia en un azul pitufo importante y luego ya va decreciendo el interés. Pero hay muchos aspectos como fomentar la inclusión de la ciencia, visibilizar la diversidad de género y identidades en ciencia, muchos aspectos que las unidades tienen en cuenta, ¿no?, que son objetivos por sí mismos. Y luego a la derecha esta figura de los criterios de elección de qué comunicar. Creo que esto es súper importante. No todo se debe comunicar de la misma forma, y no todo se puede comunicar, teniendo en cuenta que cada universidad o centro, los afortunados, yo creo que la mayoría, tienen unidades, departamentos de cultura científica, de comunicación, quizás con otras denominaciones, pero hay un volumen importante de científicos, de investigaciones potentes, pero no se pueden difundir, ni seguramente hay recursos humanos para hablar de todos ellos. Entonces, esos criterios, ¿no?, de qué seleccionar, qué comunicar. Y aquí pues, podéis ver que hay 7 que es importante que la gente lo conozca, sería uno de ellos. Nuevos desarrollos, descubrimientos que se consideran clave y que la unidad quiere resaltar, dar importancia. Aspectos relevantes para la vida cotidiana, puede haber avances en ciencia, ¿no?, que tienen esa aplicabilidad. Otros que, bueno, tienen esa etiqueta de entretenidos, interesantes. Hay temáticas, ¿no?, más atractivas que otras. Esto nos pasa, ¿no? Si a veces ciencia abierta, pues bueno, no está en primera posición. Hay otro tema que quizás es más puntero y tiene más gancho, como pueden ser los videojuegos, ¿no? Eso me pasa a mí a veces. De probable cobertura mediática, eso también es otro criterio de selección, porque luego las unidades van de la mano de los medios de comunicación en muchas ocasiones y ya ven si hay ese posible futuro interés. Relevantes desde un punto de vista académico, aquí sería otro de los criterios, y luego relevantes para debates sociales. Yo creo que estas figuras son bastante representativas, ¿no?, a la hora de focalizar en las unidades de cultura científica. El otro de los aspectos que os quería comentar es el personal académico, personal docente investigador, investigadores exclusivos, ¿no? Hay gente que compartimos rol y otros que solo se dedican a investigar, ¿no? Y también se mencionaba ayer por la tarde que hasta hace poco, quizás 10, 15 años, eso de divulgar, ¿no?, de compartir los resultados era como, bueno, quizás un hobby, algo, no sé si ni secundario, quizás terciario, ¿no?, que
quizás se hacía, quizás no, pero ahora es que todo va enfocado, ¿no? y le da cada vez más importancia pues con la transferencia, la nueva manera de evaluar a los académicos. Y yo creo que ahora esto es un sí o sí, es una obligación hacerlo, ¿no? Y quizás nos falta formación en algunos casos porque no todos divulgan y son del ámbito de la comunicación. Así que, bueno, eso quizás a nivel luego de preguntas o de café lo podemos comentar. Y la importancia también me gustaría resaltar que los académicos, los investigadores, seamos, ¿no?, este agente social activo, que estemos en constante vínculo con la sociedad. Y como el título de la presentación lo indicaba, ¿no? Lo que no se comunica yo creo que no existe, lo que no llega es difícil que se pueda conocer. Así que la comunicación no es el último paso. Yo creo que debería ya, quizás, igual que preparamos data management plans cuando gestamos un proyecto, también hay los planes de comunicación, que las empresas los tienen, y por qué no los proyectos también de investigación lo pueden plantear de una manera estructurada y bien planificada desde el principio. Aquí resalto a veces y repito un poco las ideas, pero yo creo que la finalidad es correcta porque quede, ¿no?, que cale. Y aquí lo que me gusta de esta diapositiva es la imagen que os he incorporado, porque es una novedad de unas compañeras, una compañera de la UOC, Mireia Montaña, y su colega de la Pompeu, Mónica Jiménez. Ellas son investigadoras de un proyecto del Ministerio, siempre han investigado sobre redes, sobre salud mental y jóvenes, esa triangulación muy relevante también, y acaban de publicar, de hecho saldrá la semana que viene en las librerías, está en catalán y en castellano, Una finestra a la butxaca, una ventana en el bolsillo. Es un libro infantil, ¿sí? Porque su público son jóvenes, niños y familias. Entonces, con una ilustradora profesional y con su conocimiento, pero adaptado a un lenguaje para niños, niñas, y tiene unas recomendaciones para familiares, pues yo creo que hacen un acierto, ¿no?, de esa comunicación, divulgación de su proyecto. Su proyecto también tiene muchos papers, informes, ¿no?, formatos totalmente académicos, pero este ejemplo yo creo que es una buena práctica, ¿no?, de cómo lo han bajado al público, que es el centro de su investigación. Esta adecuada divulgación, ¿no?, y ese compromiso a la vez que mencionaba. Pasamos de académicos a periodistas científicos. Ayer también se mencionaba en la ponencia de apertura, se hablaba del periodismo, fue muy interesante, la verdad. Y aquí pues, el logo de la Asociación Española de Comunicación Científica, porque tienen unos objetivos, ¿no?, tienen pues unas funciones clave los periodistas científicos, y cada vez yo creo que podrán hacer más, porque esta necesidad de comunicar y también esta evaluación de la divulgación, ¿no?, puede ser relevante. Las fuentes que tienen los periodistas científicos somos nosotros, ¿no? Somos investigadores, los centros, las universidades, pero también todos los artículos y contenidos que publicamos y que vamos, las jornadas de hoy, por ejemplo, también, ¿no? Hay jornadas donde podría haber un periodista aquí y luego pasar una nota de prensa y hacer difusión en los medios. Entonces tienen estas funciones de investigar, verificar, un aspecto muy, muy clave, dar contexto a la investigación científica, ¿no?, digerirla un poco, bajarla de nivel si es necesario, que no es simplificarla, esto lo mencionaba antes, pero creo que es importante. Hacer un análisis crítico, una mirada crítica al contenido, y luego también dar pues, esa cobertura, ¿no?, que esté actualizada. Y pasamos al último aspecto que os quiero comentar, de las narrativas posibles en los tiempos actuales, ¿no? Narrativas visuales, toda la parte de datos, todo lo visual capta mucho la atención de la ciudadanía, lo hace más comprensible, aquello que es quizás más complejo. La parte transmedia, es decir, mezclar, ¿no?, que haya contenido audiovisual, contenido textual, y aquí pues menciono podcast, redes sociales, ahora os pondré algún ejemplo. Y luego, para terminar este bloque, la lengua y el formato, ¿no?, que no son envoltorios, yo creo que se debe ajustar, ¿no? Si tenemos una investigación de ámbito catalán, quizás es más lógico publicarla para la sociedad a la que queremos llegar, ¿no?, a nivel de comunicación científica. Y aquí os pongo algunos ejemplos. En formatos narrativos
ambos tenemos las redes y los microvídeos, y a nivel de audio os hago un poco de falca publicitaria del podcast Evidentemente, juega con evidencia y mente, que ha sido una acción conjunta del Institut d'Estudis Catalans y la Universitat Oberta de Cataluña, donde diferentes científicos externos, personas muy relevantes de diferentes ámbitos y académicos de la universidad, hablamos de diferentes temas. En mi caso, pues hablo de ciencia abierta, Ignasi Labastida es la persona externa que también habla de ciencia abierta. Y es un ejemplo de hacer ciencia y de divulgar ciencia con un lenguaje, yo creo que bastante de calle, pero en lengua catalana, ¿no? Porque quizás es una carencia o falta. Otras posibles maneras de narrar, formatos visuales y de datos, hablábamos de infografía y transmedia, pero lo que me gusta comentar de la diapositiva es Pint of Science. No sé si conocéis esta iniciativa, es una iniciativa internacional, se trata de sentarte en un bar y tomarte una cerveza, como dice la imagen, y tenemos científicos de primera línea que nos explican a un público que no está especializado en su temática, pues los hallazgos que tienen. Y el año pasado pude participar, fui a temas de salud mental y de diseño, que para nada son cercanos, pero muy interesante cómo se hacía, ¿no? Es una iniciativa que cada año se hace, creo que en marzo volverá a ser la edición de este año, por si os interesa. Voy avanzando, pero voy cerrando y lo podré explicar todo. Luego también otras formas de divulgar, de compartir ciencia con gamificación. Aquí os pongo un ejemplo de un juego que te puedes descargar en el móvil. O sea, han adaptado los resultados y hacen un juego para que se pueda, en este caso sobre cambio climático, para que se pueda aprender, ¿no? Y luego talleres de co-creación, eso también es muy interesante, si queréis os lo explico más adelante en la pausa café. Y ya para cerrar, aquí creo que también es relevante, y os lo he mencionado en algún momento, el idioma se puede presentar como una barrera, pero también como una oportunidad. Tendemos a hacer mucha ciencia en inglés, porque las dinámicas, las revistas, los impactos, los cuartiles, ¿no? El modelo de ciencia que hemos ido arrastrando hasta el momento quizás nos llevaba aquí, pero quizás también el inglés puede ser una desconexión con la sociedad y con ese retorno que he querido insistir. Las lenguas propias nos dan esta identidad y este impacto directo. También la lengua materna, sea la que sea, ¿no? da la precisión y la claridad que quizás una lengua inglesa o otra no nos da. Y luego pues también este uso, ¿no? A nivel de divulgación científica, de este enfoque que no sea sexista, que sea accesible. Tenéis la bibliografía de lo que he citado y nada, creo que me he ceñido al tiempo, Núria. Muchas gracias. Muchas gracias, Candela, muchas gracias. Ha sido muy interesante, sobre todo yo encuentro los ejemplos que has ido compartiendo con nosotras, porque son relevantes, son muy vinculados, ¿no? Quizá a la juventud también, y muy motivadores y que pueden aplicarse en otros contextos. Y mientras pensáis alguna pregunta por hacer, que tenemos unos minutos, si me podéis recordar cuántos, porque creo que vamos bien de tiempo, creo que tenemos unos 10 minutos. 10 minutos para preguntas, o sea que las podéis ir pensando. Yo lanzo una. Sería si, con todos estos ejemplos que nos has planteado, si conoces algún proyecto, alguna iniciativa que se dedique también a evaluar si está llegando de manera efectiva y comprensible los mensajes, o si piensas que sería interesante algún tipo de estudio en este sentido. Porque ya veo que hay bastantes iniciativas, y si piensas que sería interesante o piensas que se tendría que enfocar de otra forma, porque tanta evaluación igual no es la manera, ¿eh? ¿Cómo lo quieres orientar? No, a ver, creo que el impacto, ¿no? Que es otro gran melón, por decirlo coloquialmente, se está trabajando, se está mejorando. De hecho, tengo una doctoranda que vamos a analizar el impacto de la ciencia en ciencias sociales, pero personalmente no conozco estudios, ¿no? Que vean si esta comunicación científica está dando resultados, porque quizás todavía falta un poco más de trayectoria, ¿no? Hablaba de este hobby, ¿no? Y que hace 15 años quizás era anecdótico, ahora yo creo que está un poco más
estandarizado o es más masivo, pero es cierto que todavía falta por hacer, ¿no? Y creo que las unidades de comunicación científica de las universidades hacen un trabajo interesante, pero yo creo que aquí quizás también hay, como comentaba, una falta o una redimensión de los recursos humanos de estos departamentos comparado con todos los investigadores que tienen los centros y universidades, ¿no? Y que no se puede... Los criterios y los objetivos de comunicar y de seleccionar contenidos no permiten compartirlo todo. Así que te diría que podría ser una línea muy interesante, ¿no? de investigación, ver si esa divulgación, esa transferencia del conocimiento realmente repercute, ¿no? Y hace que esta sociedad que insistía tanto en la presentación pues esté más capacitada, pueda ser más crítica, pueda tener una mirada, ¿no? Con fundamento científico. Estaba buscando, gracias, Candela. Estaba buscando que ayer, justo cuando estábamos aquí en el Congreso, había algunos de los presentes que estaban en la jornada sí. de los premios de Ciencia Oberta, que es la primera edición que hace la Generalitat de Cataluña. No sé si se comentó en la jornada ayer por la tarde, algunos de los presentes recibieron un premio. Me gustaría, la página web no la encuentro, no sé si David nos la puedes poner. Ciència Oberta. Exacte. És que ho estic buscant i em costa una mica, no sé. Exacte, així. Així. Ara, sí, exacte. Perfecte. Mira, si os parece bien, hago un recordatorio, porque ya que estamos en una jornada de ciencia abierta, se dio un premio, el Mercè Dufort, a un profesor catedrático de la Universidad de Barcelona de Física, al Josep Parelló, y al grupo de investigación Open Systems, que lleva ya 16 años, aquí tenemos la compañera Isabel Boner, que está en el grupo, y han recibido un premio a la trayectoria de trabajo de ciencia ciudadana. Y el premio Joan Modolell se lo dieron a Jordi Jané de l'IRTA, que trabaja en temas de agua, a la abertura del código, de los resultados y de la compartición de la tecnología, sobre todo en la crisis del agua que tuvimos el verano pasado. El IRTA tuvo un papel relevante y han sufrido un poco con lo del virus del tocino, ¿no? Y por tanto esto les da un subidón. Blanca Arias de la Pompeu, que trabaja en temas de traducción y han compartido resultados, metodologías, etcétera, y son 2 premios a la juventud en temas de ciencia oberta. Por tanto, tenemos esta convocatoria, los presentes pueden, pues, el año que viene presentar candidaturas, son 2 ejemplos más. Y creo que con el tiempo que hemos estado con la pregunta y este comentario, no sé si hay alguien de la sala que se anime a hacer alguna otra pregunta. Sí, Ismael. ¿Ahora? Pues muchas gracias por la presentación. Has estado hablando como de la ciencia desde el punto de vista de transmitir conocimiento positivo. Pero creo que hay sesiones de fake news, pero no voy a eso. Voy a casos más bien de controversia, donde hay un conocimiento positivo que ha sido utilizado de modo problemático. Tenemos el caso de cómo estudios sobre redes sociales en Cambridge acabaron utilizándose para manipular elecciones, ¿verdad? Tenemos el caso de cómo el conocimiento, cómo la innovación en física estadística se utilizó para ayudar a innovación en finanzas que dio lugar a la crisis del 2008, la crisis financiera. Los físicos de Cambridge y Oxford participaron en la construcción de una innovación que ha tenido unos efectos negativos extraordinarios. Y eso ocurre muchas veces. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo desde las unidades de comunicación se gestionan los casos en que la contribución es o problemática, quiero decir, muy problemática o bien ambigua? Es una buena pregunta. No sé si soy la persona más adecuada para contestar, pero es cierto, ¿no? No toda la ciencia y no toda la
investigación se hace de manera ética, ¿no? Quizás la palabra ética tendría que haber salido, ¿no?, en mayúsculas, y tenemos muchos casos recientes, más o menos, en los medios de comunicación de académicos que son fraudulentos, ¿no?, y que hacen bueno, pues ciencia, yo creo que no dando un buen ejemplo a los investigadores. Entonces, la pregunta que planteabas, ¿no?, hay investigaciones que quizás tienen un objetivo, pero luego se resitúan, ¿no?, y tienen el efecto contrario. Las unidades, yo creo que los periodistas, ¿no?, igual que deberían verificar contenidos, pues antes de publicar, ¿no?, también necesitan hablar, conocer en profundidad qué es aquello, y se puede aportar una mirada y una lectura crítica a lo que ha sucedido. No sé si va por aquí lo que planteas. Es cierto que mi presentación pues, no ha contemplado, ¿no?, estos casos, sino bueno, investigaciones, resultados que por diferentes motivos, como comentaba con la figura y el gráfico del informe de la FECIT, ¿no?, tienen pues interés porque son cercanos, porque son más atractivos, porque puede haber un debate, ¿no?, pero luego hay otra ciencia que quizás no sale y otra ciencia que tiene esta parte, ¿no?, desde mi punto de vista poco ética y que no va con los objetivos iniciales que se plantearon los investigadores. Sí. Y si puedo añadir, quizá también la ciencia ciudadana nos ayuda al tema que vamos a trabajar o al enfoque de la investigación, ¿no?, que no seamos los equipos de investigación por nuestra cuenta, sino que nos abrimos a la sociedad, a la preocupación, a temas que quizá desde la óptica de un despacho de la universidad, de un centro de investigación no se contemplan y en cambio son candentes en la sociedad y por tanto son relevantes, ¿no? Y por eso que pienso que si abrimos también a que el diseño de la investigación se comparta con la comunidad, saldrán temas que quizá no se contemplaban en un inicio. No sé si... ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta más? Pues lo dejaré... No hay tiempo. Gracias. Muchas gracias.